Micrófono, Norman. Gracias. Oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu. Serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Alego Comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 18 de noviembre del 2025. Sean todos bienvenidos. Dios bendiga a los hermanos que están en sala, que se esfuerzan cada mañana por levantarse, alistarse, preparar las lecturas, hacer un discernimiento. Gracias, Dios les bendiga por su servicio. Dios bendiga a todos aquellos que nos sintonizan a través de las redes, que comparten este video, Dios les bendiga, que le dan like, Dios les bendiga, que nos apoyan económicamente a través del NECI 301-551-2161 que está a nombre de Milenita y que colocamos al final de la emisión. Dios les bendiga. Estamos trabajando por la evangelización, estamos trabajando por la extensión del reino de Dios, estamos trabajando por la salvación de las almas. Por eso, Dios les bendiga. Hoy nos acompañan en sala los hermanitos del grupo de oración del norte, de Mirandela, en la 187, si no estoy mal, 83, 87, abajito de la autopista. Entonces, qué rico que podamos seguir trabajando, que podamos seguir extendiendo el reino de Dios. Olguita, muy buenos días, el Señor la bendiga. La invito para que comencemos con oración. Muy buenos días, Norman. Buenos días a todos mis hermanitos de comunidad y a todos aquellos que en algún momento del día o en el tiempo, en la distancia, nos escucharán y se encontrarán, se unirán con nosotros a este compartir diario de la palabra. Con mucha alegría, como siempre, nos ponemos en la presencia de Papito Dios para que sea Él el que nos acompañe, no solamente dándonos ese alimento, sino regalándonos su Santo Espíritu que nos dé la posibilidad de discernir, de comprender el mensaje apropiado para cada uno de nosotros, lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, hoy, como siempre, no tenemos cómo darte gracias, mi amado Rey, por todos los regalos que tú nos haces a diario, mi Señor amado, por la posibilidad, Señor, hoy, de un nuevo día, de un nuevo despertar, de un nuevo encontrarnos, Señor, con todos aquellos que amamos, mi amado, por la posibilidad de sentirnos amados, Señor, de sentirnos valorados, mi amado Rey, de sentir que estás tú siempre con nosotros en nuestras vidas, que a pesar de las situaciones, las circunstancias por las que algunos estemos pasando, Señor, que son de pronto difíciles, Padre amado, nos sentimos que tú estás de nuestro lado, que tú estás con nosotros, que tú nos cargas, que tú nos llevas de la mano, mi amado Rey. Hoy, Señor, yo te coloco en tus manos todos mis hermanitos de comunidad, Señor. Nos unimos a todas las comunidades orantes en el mundo y te presentamos nuestros corazones, nuestras vidas. Te pedimos que seas tú, Señor, ungiéndonos con tu Santo Espíritu, regalándonos esa sabiduría, ese don de conocimiento, Señor, para que esa palabra tuya, esa palabra que va a ser hoy proclamada, Señor, sea como esa espada de doble filo que penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser, Señor, y que cuando salga de ese fruto en abundancia, Señor, y nos muestre ese caminar, ese querer ser que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Amén. Nos disponemos entonces para escuchar las lecturas para este día. Del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre
de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Quienes presidían este impío banquete, viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión ilegítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte y, dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió coherentemente diciendo enseguida: enviadme al sepulcro. No es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado. Y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vejez. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola de poco antes. Pero él, a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: bien sabe el Señor dueño de la ciencia santa que, pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación y que en mi alma los sufro con gusto por temor de él. De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me sostiene. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no los protege Dios. El Señor me sostiene. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. El Señor
me sostiene. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo inmunerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. El Señor me sostiene. Amén. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedimos en este momentico de silencio que sea el Espíritu Santo soplando sobre cada uno de nosotros, soplando en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que con su aliento de vida que transforme nuestro pensar, nuestro mirar, nuestro escuchar, y podamos apropiarnos de esta palabra maravillosa que el Señor nos regala hoy. Bueno, mis hermanitos, como siempre, los invitamos a que a medida que el Señor vaya tocando nuestros corazones e inquietándolos, participemos en este compartir. Creo que María Nancy, veo que tiene la manito arriba. María Nancy, Sí, ¿me señora, confirma? Muy buenos días, María Nancy, bienvenida. qué hermoso esta salvación, esta alma que se ganó para el Señor. Yo supongo que Saqueo tendría muchísimo dinero, porque dice que la mitad la va a donar y con la otra mitad va a restituir 4 veces más lo que de pronto hizo perder a alguien. El Señor no le dijo a él, entregue todo, no, se quedó con algo, que pues ya aclaramos, como lo hemos aclarado muchas veces, que tener bienes materiales y tener dinero no está mal, porque lo que está mal o bien es como yo le doy uso. Él hasta el momento le ha dado mal uso a sus bienes. Ahora, salvando su alma, le da buen uso a sus bienes.
La mirada del Señor, la presencia, el llamado del Señor impregnó tanto su ser que ya salvó su alma. Y eso me lleva inmediatamente a la primera lectura, que este hombre Eleazar, wow, hoy en día hay un dicho que es el que como que reina hoy en día. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Y mire cómo Eleazar no tomó ese fin que era salvar su vida, una mentirita piadosa, ¿sí? Una simulación. Una mentirita piadosa nos envuelve a otra, y todo eso se vuelve como una bola de nieve, así como en las películas que cae, se agranda, se agranda, se agranda y después destruye, puede estar destruyendo. También me recuerda el Evangelio donde dice el Señor que, que el que pretenda ganar su vida la perderá, pero el que da su vida por mí la ganará para el cielo. Qué bonito poder tener esa determinación, que no es fácil. No es fácil y uno se deja llevar ahí, no sea bobito, insensato nos puede decir el mundo, como le dijeron a Eleazar. Insensatos, pues porque, ay, mire que este año no va a haber más festivos, por ejemplo, nos dijeron el fin de semana pasado. Aproveche y salga a pasear, descanse, usted trabaja muy duro. Ay, que se va a poner a gastar la plata en eso. Muchas personas, yo creo que muchas personas que asistimos al retiro el fin de semana pasado, que era vida nueva para nosotros, para todos, una vida nueva, renovada. Algunos nos dijeron insensatos y nos dejamos, algunos se dejaron llevar por esa insensatez humana, otros no, otros ahí estuvimos, otros ahí, y fue una renovación. Y mira qué bonito que en el retiro compartimos la renovación matrimonial de una pareja. Nosotros, para unos era la primera vez ese retiro, para otros era una renovación, porque eso es, con el Señor tiene que ser esa renovación constante, constante. Y eso se vuelve testimonio para la generación, se vuelve nueva para nuestros familiares. Eso habla más que 1000 palabras. Eso que entregarle al Señor, disponernos en todo sentido. Qué bonito. A veces se nos olvida lo que dice el Salmo, que el Señor nos sostiene, que Él es nuestro sostén, nuestro protector, nuestro Rey, nuestro Padre. Se nos olvida eso. Nos ocupamos de tantas cosas, vanidades del mundo, de tanta añadidura. Se nos olvida que la meta es el reino de los cielos. Obvio, disfrutándonos este camino y también trabajando para él. Muchas gracias. Muchas gracias, María Nancy. Así es. Invitamos a Celi. Muy buenos días. Adelante. Gracias, Olguita, y muy buenos días, comunidad. Bueno, un abrazo para todos nuestros hermanos que se conectan, porque no es con nosotros, sino con el Señor. Qué maravilloso. Hoy encuentro a través de las lecturas unos ejemplos de fidelidad al Señor. Qué maravilloso tener ese ejemplo que nos da Eleazar, una persona que desde su niñez fue pulcro en su forma de actuar, en su forma de vivir, que llegó a la ancianidad y ese legado no lo perdió, por más que lo hubiesen humillado, porque cuando lo toman a una prueba de esta índole, de hacerle comer lo que está prohibido, eso es como meterle a uno como por los ojos y a través del corazón el mal. Pero aquí encuentro en Eleazar esa actitud de un ser que en toda su vida se entregó a Dios con la rectitud, con la sinceridad, con aquello que el Señor le regaló y nunca lo perdió. Hoy creo que esa actitud debemos asumir
También hice parte de ese retiro. Fue tan maravilloso porque encuentro cómo el Señor nos renueva, nos da esos medios para alcanzar ese amor que nos da el Señor. Y eso le pasó aquí a Eleazar. El Señor lo tenía con esa primicia, ser ese servidor digno de ejemplo para el pueblo de Israel. Y en contraposición con lo que nos enseña el Santo Evangelio, esa maravilla de aquel ser pequeño, pero grande de pronto en sinceridad. El Señor toca a la puerta como nos decían a nosotros en el retiro. Claro, el Señor tocó a la puerta de Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? No se escabulló, no se perdió. Por el contrario, abrió la puerta. Y qué maravilloso lo que le dice el Señor. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Así nos dice a nosotros también el Señor. Cuando Él toca y hace que nosotros abramos, pero a veces nos hacemos los sonsos. Y como decía y nos enseñó Norman, Señor, si yo no te abro, derriba esa puerta, Señor, derríbala para que yo entre en razón y te abra también con sinceridad. Hoy, qué maravilloso esta palabra, porque nos está fortaleciendo. Aquello que aprendimos, esos regalos que nos da el Señor, hoy el Señor se lo transmite a Zaqueo, para que Zaqueo sea para nosotros ese ejemplo de conversión, de actitud, ese ejemplo en el cual el Señor nos da a cada uno de nosotros, como se dice, una opción. ¿Vienes a mí? ¿Quieres seguir en el mismo sitio donde está, en ese confort? ¿O quiere transformar su vida? La invitación es, Señor, me levanto. Tomo, Señor, todas mis flaquezas, mis debilidades, mis flojeras, pero, Señor, quiero seguirte. Ayúdame a romper esas cadenas que arrastro. Ayúdame a romper, Señor, todo aquel pasado que no quiero cargar. Y me quiero disponer en tus manos, Señor. Así nos lo enseña el salmista. El Señor me sostiene, claro, porque cuando nosotros estamos convencidos de seguir al Señor, sabemos que Él es nuestro escudo, que Él nos sostiene, que Él es nuestra caparazón para que nosotros podamos vivir esa efusión que nos da el Señor cuando toca a la puerta y nos llama. Esa es la invitación a nosotros. Levantémonos del lugar del sitio donde estemos y aprendamos a seguir el Señor como lo hizo Zaqueo. Amén. Gracias, Olvita. Amén, sí, así es. Es levantarnos e ir al encuentro, a conectarnos con Él, a renovarnos en Él, que lo puede todo. Bueno, no veo más manitos levantadas. Olguita, yo quiero hacer una Dorita, bueno, aportación. bienvenida, Dorita, adelante. Muchas gracias. La invitación, la importancia, lo relevante que es una mentira piadosa. María Nancy lo dijo bien clarito. Una mentira chiquita, una mentira blanquita, es para evitarnos un problema. Y decimos esa mentirita y resulta que para tapar esa mentira toca decir otra y otra. Y bueno, se vuelve la bola de nieve de la que ella comentaba y que sabemos que es verdad. Qué hermoso es esa invitación a tratar de ser todos los días traslúcidos, transparentes, siendo como somos. Nosotros, dice el refrán popular, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es cierto, pero uno puede ser sin ser ni violento, porque es que muchas personas utilizamos
la mal llamada franqueza para agredir, ¿cierto? Que dirán ustedes que tiene que ver la mentira con la franqueza, tiene mucho que ver, porque a veces cuando vamos a decir verdades no utilizamos las palabras correctas, suaves. Eh, Nosotros somos muy permeables al que dirán, al me habló duro, al me miró mal, al todas estas cosas. Entonces, es la invitación, lo primero, aprender a comportarnos eh, de manera civilizada, pues nosotros fuimos creados para vivir en comunidad y también nos dan herramientas todo el tiempo para hacerlo y hacerlo correcto. Con la mentira, pues es lo mismo. Puede que sea muy duro en dado momento tener que decir una verdad, no querer herir a una persona, pero hay modos de decir las verdades. La invitación, como yo siento y para mí, como yo la tomé, es evitar a toda costa las mentiras, que son innecesarias. Esos son arandelas que nos echamos nosotros encima para seguir llenando el costal de piedras. Y en este camino, por el contrario, lo que tenemos es que aligerar ese costal, sacar cuanta cosa no nos sirve. Lo primero, para dar lo mejor de nosotros y, y tratar, como siempre se dice, de llevar más almas al Señor y la mejor forma o la primera regla, diría yo, es nuestro comportamiento, ¿cierto? El ejemplo es el que arrastra. Es lo que siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén, Dorita, sí, muchísimas gracias. Y el adagio popular nos dice lo que más rápido cae el mentiroso que un cojo. Se nota, la verdad siempre sale a la luz, no hay nada oculto bajo el sol. Entonces, para evitarnos dolores de cabeza a futuro, es mejor vivir siempre en la verdad, en la honestidad. Y como dice Dorita, no seguir cargando ese costal que nos pesa tanto, de tantas cosas que no hacemos bien. Bueno, si alguno quiere más hablar, puede levantar su manito o durante, durante el compartir que hacemos, abrir su micrófono. Bueno, como siempre, a mí me gusta contextualizarme desde la parte histórica y hablar un poquitico así sencillito de quiénes eran los macabeos. Los macabeos, hay dos libros en la palabra que nos habla de estos, de esta, es una familia de sacerdotes fuertes, valientes, que en una época histórica que estaba viviendo el pueblo judío, tal vez parecida a la que estamos viviendo nosotros, en la que se suscitó un líder pagano, fue el rey Antíoco y el rey Epífanes, eh, que comienzan a cambiar todas las prácticas sociales y culturales y tratan de llevar al pueblo por otro caminar, ya no de el respeto por este Dios único y verdadero, sino llamarlo al politeísmo, porque pues todas las religiones y todos los credos y todos tenían un derecho, unas prácticas filosóficas, unas prácticas nacidas desde la cultura griega, en la que se llamaba al que el ser humano tenía la libertad de hacer lo que quería y manifestarse desde su propia voluntad, desde su propia autonomía, sin tener en cuenta ese ser supremo que rige las vidas. Y es así como se desata una persecución religiosa, que las leyes que se van haciendo son para atacar no solamente la religión judía, sino también para ir contra la dignidad del ser humano, contra la vida. Y yo pensaba esta mañana, no estamos muy lejos de esa realidad, no solo en nuestro país Colombia, sino en el mundo entero. Nuestros legisladores están legislando por encima de lo establecido por el Creador, atentando contra la vida,
desde el vientre materno, con el aborto, declarándolo aún en los últimos meses, cuando ya es una vida concebida y perfecta, que sabemos que es desde la concepción, se puede matar al hijo del vientre. Pedir nuestra muerte por el cansancio, por lo que de pronto no soportamos en la vida, y querer esa muerte anticipada antes de lo que nos corresponde. El ir practicando injusticias con todos los demás, en todos los ámbitos, en todos los estamentos, la corrupción. Entonces yo miraba y no estamos muy lejos. Estamos viviendo en una realidad como estaba viviendo ese pueblo judío, y en ese contexto encuentro yo en esta primera lectura a este hombre maravilloso, Eleazar, este anciano, este maestro de la ley, que dice que de la edad avanzada, pero que él prefiere desde su ser integral, desde su ser coherente, él prefiere ser fiel y valiente, ese hombre que prefiere la verdad a la conveniencia, que prefiere honrar a Dios incluso cuando ve que su vida está comprometida, y entendiendo que este poco de vida que de pronto quizás sus amigos quieren que salve, no vale la pena si va a convertirse en un mal ejemplo para aquellos jóvenes que le siguen. Por el contrario, encontramos aquí en el Santo Evangelio a otro hombre, a ese hombre pequeño, a ese hombre que se sube a un sicomoro para ver a Jesús que entra a ese Jericó, a ese Jesús que va atravesando esa ciudad y que es llamado por Jesús, a ese hombre rico, a ese hombre cobrador de impuestos, que ha abusado de sus compatriotas, porque no cobra solamente el impuesto, sino que lo cobra 3 y 4 veces más, y se ha hecho rico a causa de ese imponer esas cargas pesadas. Sin embargo, vemos que ve pasar a Jesús, y en esa alegría él resiste, él no se resiste, y va en pos de Jesús cuando él lo llama, cuando él lo llama por su nombre, y se deja transformar por ese amor de Jesús, ese amor que lo dignifica, porque de todas maneras, por ser este hombre, este cobrador de impuestos en esa época, no era odiado, no era muy querido por todos los demás, contrario, era odiado porque pues obviamente estaba haciéndoles el mal. Sin embargo, este Zaqueo en su pequeñez decide bajar deprisa, dice acá, y recibe muy contento al Señor que lo restaura en su dignidad, que al final le dice que sí, que es un hijo verdadero de Dios, de Abraham, de la casa de Abraham. Le restablece su dignidad porque este Zaqueo ha dado esa respuesta en fe, ha reconocido en el Señor esa verdad eterna, ha reconocido en el Señor que Él en su humanidad ha fallado con los demás. Y no solamente le reconoce, le recibe en su casa y acepta esa fe, sino que le dice al Señor que ha repartido sus riquezas, y comienza a reparar 4 veces todo lo que ha quitado. Este Zaqueo entonces nos invita no solamente a tener esa fe, sino y a resistirnos al mal, a entender que hemos estado caminando por un lugar que no nos corresponde, sino que también nos invita a dejarnos transformar por ese amor de Jesús, a ese amor de Jesús que, a ejemplo de cómo lo hizo con Zaqueo, hoy nos llama a cada uno por nuestro nombre, y como bien lo decían mis hermanitas, como nos lo recordaban en la frase del retiro, ese Jesús que está a la puerta y que nos llama, y que solo está esperando que nosotros le abramos esa puerta para que Él entre a nuestra casa y cene con nosotros y se quede con nosotros. Es esa invitación a esa conversión concreta, a esa convertirnos y transformar nuestras vidas para seguir trabajando en nuestra salvación. Y el Salmo pues nos da esa fuerza, une a estos dos hombres, aquel que era fiel, es Eleazar, con este Zaqueo que se equivocó, pero recapacitó, se arrepintió, decidió convertirse, transformar su vida,
aceptar a Jesús en su casa, en su vida, en su familia y hacer lo correcto. El Salmo une a estos dos personajes porque en fe, en el Salmo se nos habla de que el Señor nos sostiene en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, y Él siempre es nuestro escudo. Y sabemos que podemos acostarnos y dormir y despertar con la tranquilidad que el Señor nos sostiene y nos da esa certeza de que no debemos temer a todo ese pueblo innumerable que hay en el mundo, que trata de sacarnos de ese caminar correcto, que trata de sacarnos de ese actuar que es en el amor, en el respeto por el otro, que está alrededor haciéndonos decir, mira, no importa, no vayas, es mejor en vez de ir a tu Eucaristía, en vez de ir a tu grupo de oración, en vez de compartir con tu familia, ven, te invitamos a este otro tipo de actividades, aquí te diviertes más, aquí tú te lo mereces, como decía Nancy, tú te lo mereces porque trabajas mucho, pero también nos merecemos vivir en una vida acorde a las enseñanzas del Señor. Y hoy pues esa aplicación para nuestra vida personal, el Señor hoy nos hace estas tres preguntitas, o yo las dejaba así, no para que me las conteste, sino para que las tengamos y ojalá las podamos apuntar. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos ser firmes como este Eleazar? Quizás en la verdad, quizás en la honestidad, quizás en ese ser coherentes entre lo que hablamos, entre lo que decimos, entre lo que creemos y entre lo que vivimos. Nos avergüenza decir que somos creyentes o somos estos seguidores, estos creyentes que en alegría, como este Zaqueo, como este Eleazar, fieles hasta la muerte. ¿En qué situaciones necesitamos decir como en el Salmo, el Señor nos sostiene? Tal vez en las angustias, las que estamos pasando, tal vez en estos cansancios, porque esta vida, este mundo en el que vivimos de afanes, de carrerías, nos hace sentirnos cansados, en las enfermedades, en las deudas, en esas crisis familiares, en esos temores, en esas inseguridades personales que tenemos. Recordemos que el Señor nos sostiene. ¿Y en qué aspectos le decimos a Jesús, o nos pide Jesús más bien, que bajemos de ese árbol como Zaqueo y nos sentimos tan pequeños como ese Zaqueo? Porque a veces estamos mirando desde lejos, estamos escondidos en la comodidad de nuestra casa, en nuestra pereza, en nuestro confort, en nuestra indiferencia, o en el miedo, o en ese querer solo hacer por nuestra vida y por los nuestros, pero se nos olvida que hay allá, más allá de puertas para afuera de nuestro hogar. Jesús hoy quiere entrar en esa casa interior de cada uno de nosotros, quiere sanar nuestros afectos, quiere ordenar todas nuestras decisiones y quiere llenar nuestra vida de alegría. También nos invita a que desde la parte de la familia, así como Eleazar, existan padres y madres que vivan con esa integridad, aunque nadie más lo haga. Porque a veces por parecer padres y madres chéveres, amigos de nuestros hijos, las reglas del hogar se rompen. No colocamos límites. Y nuestros hijos crecen incluso sintiéndose que ellos son los que mandan en el hogar. Crecen sintiéndose que ellos todos se lo merecen. Por eso tenemos esta generación de jóvenes, los merecidos, decimos algunos. Esos merecidos que como todos se lo merecen, ya no quieren hacer nada. Necesitamos un hogar donde los hijos descubran que vale la pena hacer lo correcto, así nos cueste, así duele. Hogares en los que se decida que la violencia, que la mentira, que el mal genio, que la indiferencia, que la falta de diálogo no son los que tienen la última palabra, que todos lo debemos hacer alrededor del Señor, que como Zaqueo, cada familia permita que Jesús entre
en su casa. Cada familia le invite a pasar en su casa para que se ordenen nuestras prioridades, para que se restauren todas esas heridas que hay a nivel familiar, a nivel intergeneracional, para que seamos capaces de hablar con los nuestros y de sanar todo aquello que traemos y que llena nuestros costales, como lo dice Dorita, para que se devuelva todo aquello que está fracturado en las familias y para que realmente sea la paz, sea el Señor el que sostenga y que entre y que transforme cada casa. ¿Qué decir también de nuestras comunidades eclesiales? También nos resuena esa enseñanza que debemos ser como Eleazar, esos servidores íntegros, esos catequistas, esos líderes, esos ministros, esos evangelizadores, que realmente vivamos con coherencia lo que enseñamos. Esas comunidades que realmente confíen en el Señor y que nos pongamos y nos abandonemos en el Señor, que sea Él el que nos sostenga, especialmente en esos tiempos en que hay división, porque las divisiones existen en todo tiempo, en todo espacio, en todo estamento. El cansancio que a veces sentimos, esa sequedad espiritual, ese cansancio pastoral que a veces tenemos porque hemos dejado de ir a la fuente. Necesitamos esas casas, esos lugares espirituales, esas comunidades que como la casa de Zaqueo, permitamos que sea Jesús el que entre, el que esté bienvenido en estas comunidades de oración, en estas parroquias, para que sea Él el que mueva en nosotros, dándonos nuestra dignidad, el querer ser restaurados y el querer reparar todo aquello en lo que nosotros nos equivocamos. Y en nuestra querida Colombia, que me duele siempre, se necesitan esas personas valientes y correctas como Eleazar, gente que prefiera la verdad a la corrupción, que no se deje comprar, estos líderes, estos gobernantes que se mantengan en sus principios aun cuando cueste. Nuestro país necesita ciudadanos que digan: no voy a participar en injusticias, de la corrupción, de las trampas, ni siquiera en el pensamiento, ni la palabra, y pues muchísimo menos en la acción. Necesitamos personas que, a pesar del miedo y la incertidumbre y de la frustración que sentimos por la violencia, por esa inseguridad que estamos viviendo, por esas crisis económicas y por ese deterioro institucional que estamos viviendo, hoy, como lo dice en el Santo, proclamemos todos: el Señor nos sostiene. Colombia necesita recuperar la esperanza activa, esa solidaridad y esa fe que nos levanta. Por eso debemos ser como ese saqueo, esos saqueos que nos dejemos transformar. Y esa conversión, esa transformación social, cuando cada uno de nosotros dejamos de justificar esos comportamientos individuales que tenemos, esa viveza que tanto nos caracteriza como latinos, qué triste decirlo, como colombianos, que como soy el más vivo me adelanto en la fila, no respeto la fila del carro de donde voy, como soy el más vivo no respeto la fila y me cuero, y respetando a los demás. Esas trampas, esas mentiras, esa impaciencia que nos da en los transportes, en la calle, vivimos agrediendo, vivimos en los conjuntos, hablando mal del vecino, vivimos dañando en nuestro egoísmo, porque queremos siempre lo mejor para nosotros y no para los demás. Este círculo de ese resentimiento y de esa división es la que viene a romper hoy Jesús, que nos dice en esta enseñanza de Zaqueo, que nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre, a cada familia, a cada país, y nos dice: hoy quiero esperarme en tu casa, en tu corazón, en este país. Que nuestras decisiones, que nuestra manera de tratar al otro en la vida pública, en la parte de la justicia y en la reconciliación, sean siempre teniendo de presente esa enseñanza magnífica que el Señor nos ha dado, que es la base del amor y de tratar al otro como quiero que me traten a mí. Con esto, pues, yo terminaría y le daría paso a Norma para que continúe y haga el cierre. Adelante. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga nuevamente, grande y abundantemente. La semana pasada la palabra de Dios nos hablaba mucho sobre el templo, sobre la importancia del templo y el valor del templo que tenía para los judíos,
y luego para nuestra iglesia. Y como de alguna manera la fe de la gente giraba en torno al templo. Primero a la tienda del encuentro, luego al arca de la alianza, luego al templo de Salomón. Cuando Jesús viene, parece que eso cambia bastante. El domingo en el Evangelio se hablaba de la destrucción del templo. Jesús en el Evangelio les dice que pues que va a llegar el día en que el templo va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra. Estoy hablando del domingo. Pero hay una contraposición en el Evangelio del domingo. Por un lado les dice pues que el templo va a ser destruido, pero por otro lado les dice, yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Entonces Jesús, de una manera muy suave y muy delicada, va introduciendo un nuevo eje, una nueva columna vertebral para la vida del creyente o para la vida del cristiano. No necesariamente la vida de fe va a girar en torno al templo. Ahora parece que también, voy a decirlo de esta manera también, va a girar en torno a la palabra. Digámoslo de esta manera, a la palabra o a la ley o a las normas, a las nuevas normas que el Señor va a venir a dar. Claro, en el templo se lee la palabra de Dios. En el templo se enseña la palabra. En el templo se enseña la palabra. Pero parece que la palabra va más allá de las paredes del templo. La palabra va a ir más allá de las paredes del templo. Ayer lunes, en el Salmo, el responso del Salmo decía, dame vida, Señor, para que yo conozca tus preceptos. Entonces, el domingo y el lunes, la palabra de Dios nos han orientado para enfocarnos en la palabra de Dios, en los preceptos de Dios, en los mandatos de Dios. Claro, y como venía diciendo Olguita, es que muchas veces nosotros creemos que la fe se vive allá, dentro de las cuatro paredes del templo. Pero cuando salimos del templo, la fe se nos acaba. Y volvemos a ser aquellos carnales que respetamos toda norma, que pasamos por encima de Raimundo y todo el mundo, que no valoramos. Se nos olvida que somos cristianos. La palabra no puede quedarse allá en el templo. La palabra no se puede quedar en el ambón, en el atril. La palabra de Dios no se puede quedar en el libro, en el texto, en la rúbrica. La palabra de Dios tiene que quedar grabada en nuestros corazones. Por eso hoy el Señor le habla a Zaqueo en el Evangelio y le dice, hoy quiero entrar en tu casa. Y ese quiero entrar en tu casa es quiero entrar en tu corazón. La nueva idea del templo ya no es solamente, como lo decíamos la semana pasada, ese templo de cuatro paredes frío, de ladrillo y de cemento, sino que ahora la palabra de Dios tiene que anidar en el corazón nuestro, en este nuevo templo, en esta nueva casa. Olga lo llamaba casa comunidad, casa iglesia, casa barrio, casa lo que sea. Casa lo que sea. Y nos está diciendo eso, nos está invitando a eso precisamente. Hoy quiero quedarme en tu casa, hoy voy a ir a tu casa. ¿Qué hace Zaqueo? Recibe la palabra de Dios, asume la palabra de Dios con actitudes concretas de cambio y de conversión. Si tengo que repartir lo mío, si le he robado a alguien, si le he quitado a alguien, yo lo voy a compartir. Entonces ya la fe no está allá en la sinagoga, la fe ya no está allá en el templo, la fe ya no está encerrado, enclavizado en esas cuatro paredes. Hace años hacíamos una canción en la iglesia que hablaba de eso, hablaba de sacar a Dios de los templos, roba a Dios de los templos, llévalo a las plazas.
llévalo a las calles, al trabajo, a la empresa, ¿sí? Porque Dios no es un Dios muerto, porque Dios está vivo. Y ese Dios vivo lo abarca todo, llega a todas partes, llega a todos los estamentos, llega a todas las instituciones, llega a todos los ámbitos de la vida, llega a todas las áreas de la vida. Y transforma la vida de la persona, y por eso el evangelio de hoy termina de esa manera tan bonita. Hoy ha sido la salvación de esta casa. Pues también este es hijo de Abraham. No es hijo de Abraham porque esté en el templo. No es hijo de Abraham porque vista esto o aquello. No es hijo de Abraham porque tenga este título o aquel título. Es hijo de Abraham porque ha recibido ahora la palabra de Dios. A ver, voy a decirlo de esta manera. La palabra consagra el templo. O lo que acabo de decir. La palabra consagra el templo. Le voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que hay una comunidad que se esfuerza muchísimo en construir un templo para su barrio. Tenían una zona verde ahí sin hacer nada, entonces dijeron, venga, construyamos un templo aquí. Y la gente dijo, sí, recogieron los fondos y construyeron el templo. Pero el obispo no va a bendecir el templo. No contaron con el obispo. No le preguntaron al obispo, no le pidieron al obispo que colocara la primera piedra, nada, simplemente ellos lo hicieron. Pregunta, ¿ese lugar que construyeron es templo? No. Es una casa, es una bodega, es un lugar, lo que querramos decir. Será la palabra, será la bendición del obispo, será la bendición de Monseñor que vendrá y con su palabra y con su bendición consagrará aquel lugar como santo, como sagrado para el culto de Dios, para la obra de Dios. La palabra consagra el templo. Lo mismo pasa con nosotros. A nosotros no nos consagra que pasemos 24 horas metidos en la iglesia, pero sí nos consagra que la palabra de Dios habite en nosotros. Nosotros no nos declaramos hijos de Dios, es Él con su palabra quien nos declara hijos de Dios. Nosotros no nos declaramos salvos, es Él con su palabra que nos declara salvos. Nosotros no nos declaramos sanos, es Él con su palabra que nos declara sanos. ¿Se acuerdan de Bartimeo, que no se podía meter a la piscina? Jesús le pregunta, ¿qué pasa? No, pues no ha habido nadie que me ayude a meterme a la piscina en el momento correcto. Y Jesús lo sana con su palabra. Entonces la palabra de Dios consagra. Miren el poder, voy a decirlo de estas dos maneras. Uno, miren la fuerza y el poder que tiene la palabra de Dios sobre nosotros. No estoy hablando de la Biblia como tal. No estoy hablando del texto, no estoy hablando de la cosa, del objeto. Estoy hablando del poder que tiene la palabra de Dios. Y lo mismo nos sucede a nosotros. ¿Qué es lo que nos consagra? El hecho de que le permitamos a esa palabra, a esa ley, a la ley de Dios, que actúe en nosotros, que viva en nosotros, que habite en nosotros. Fíjense ustedes lo que pasó en la primera lectura con este señor Eleazar. Como decía Dorita, lo querían obligar a comer algo que no era correcto. Y le dijeron, tranquilo, mire, hagamos una cosa, inventémonos, usted mande a traer carne de la que usted quiera, la asamos y pues usted va a decir que se está comiendo la carne que fue ofrecida a los ídolos. Y a Eleazar no le importaba eso, no le interesaba ese tema. No le interesaba aparentar que estaba cumpliendo el mandato o esa ley humana. No, él dijo, por encima de eso, yo debo de cumplir la ley y mi ley dice no comer carne de cerdo, punto. Además, no lo hago solamente por mí, sino por los que me van a ver. ¿Qué van a pensar estos discípulos nuevos, estos creyentes nuevos?
Si me ven comiendo carne de cerdo, cosa que prohíbe la ley, aunque no sea carne de cerdo, va a parecer que es carne de cerdo. Por eso en nuestra iglesia decimos, no basta ser, hay que parecer también. No basta ser, hay que parecer. Entonces necesitamos pedirle a Papá Dios que nos ayude a meter esa palabra de Dios aquí en nuestro corazón y que nosotros busquemos vivirla, no porque la gente nos vea o porque no nos vea, no porque nos critiquen o no nos critiquen, sino que se vuelva, la palabra de Dios se vuelva una misma cosa con nosotros. No es cumplirla por cumplirla, no es obedecerla por obedecerla, es vivirla, es encarnarla. Entonces es muy bonito el testimonio de la primera lectura que tenemos hoy, porque nos estamos dando cuenta de que esta persona no era fiel a sus amigos, no era fiel a sus necesidades, no era fiel a sus propias y humanas convicciones. Era fiel a lo que Dios pedía de él. Norman, ¿por qué en el Nuevo Testamento nosotros comemos carne de cerdo? Ustedes tendrán que ir ahí en ese caso a Hechos de los Apóstoles capítulo 10, si no estoy mal, en donde el Señor estaba Pedro orando en la terraza de la casa, en ayuno, y tiene una visión, ve descender del cielo una sábana amarrada por las cuatro puntas, y se asomó y había animales de toda especie, aún había animales impuros ahí también, y escuchó una voz del cielo que le decía, mata y come. Y Pedro también dice lo mismo que aquí en este caso Eleazar. Yo no voy a comer nada impuro. No, yo no voy a comer nada. Pero la voz de Dios, o sea, Dios, la palabra de Dios, Dios le dice, no llames impuro lo que Dios ha creado. Como quien dice, puede comer de eso, porque eso en realidad no es impuro. De la misma manera que los animales antiguamente en la Biblia se tenía por impuro a personas. Todo aquel que no era creyente de Dios, seguidor del Dios Yahvé, se consideraba una persona impura. Y Dios con esta palabra le abre el entendimiento a Pedro para que entienda que debe de ir a predicarle a una comunidad que él llamaría impura, porque eran gentiles. Vienen y tocan a la puerta de su casa para invitarlo a predicar a la casa de Cornelio. Gente que él hipotéticamente y según sus criterios humanos y según sus criterios religiosos eran impuros. Pero la palabra de Dios, que tiene poder para cambiar la vida del ser humano, que tiene poder para transformar, que se debe de convertir en el eje y en el fundamento de la vida cristiana, transforma la mentalidad de Pedro. Y Pedro enseguida acepta la invitación y va. Y es más, sucede algo espectacular en la casa de Cornelio. Y es que dice la palabra que mientras Pedro estaba predicando la palabra de Dios, el Espíritu Santo se derramó sobre ellos. Él no estaba orando, fue el Espíritu Santo el que se derramó sobre esa comunidad antes. Y hasta el mismo Pedro dice, ¿qué impide que sean bautizados estos que ya recibieron el Espíritu Santo? Mire que la palabra de Dios lo cambia todo, lo transforma todo. Por eso el Salmo de hoy dice, el Señor me sostiene. ¿Qué es lo que en realidad sostiene o debe de sostener al cristiano? Solamente lo que se haga en el templo, lo que se diga en el templo. Solamente una vida de piedad, una vida de actos religiosos, de actos de culto. Eso es lo que debe sostener la vida de un cristiano. Mire lo que dice el Salmo. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Ya no lo protege Dios. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor.
Levántame, Señor, sálvame, Dios mío. ¿Y qué es lo que hoy en día nos salva? ¿Qué es lo que hoy en día salva al creyente, al cristiano? El conocer de la palabra de Dios como Zaqueo. El conocer a Jesucristo, que es palabra viva, que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado, que es el Emanuel, el Joshua, el Dios salva. Eso es lo que salva. Ya no salva ese pseudo compromiso con lo religioso o con, claro que ayuda muchísimo. Yo le decía a mis hermanos en los grupos de oración en estos días, todos mis actos de piedad me ponen bonito para Dios. Y claro que sí, y debo de estar bonito para Dios. Pero a Dios no solamente le importa que yo esté bonito para Él, a Dios le importa que yo en mi corazón también tenga su palabra y la viva y la ponga en práctica. Si la semana pasada hablábamos de que el templo era importante, hoy el Señor nos está diciendo la palabra, mi palabra, la palabra de Dios consagra el templo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de que la palabra se vuelva el centro de nuestra vida, el eje de nuestra vida. Esta liturgia que hacemos cada mañana, el hecho de sacar algún momento durante el día para leer un texto distinto, lo que el Señor me quiera dar, lo que el Señor me quiera regalar, eso nos va a ayudar muchísimo. Y que sea la palabra de Dios la que nos consagre, no nosotros mismos. No digamos, no, yo como soy de bueno, yo como soy de santo, yo como soy de esto, de aquello y del otro. No. Es Dios el que nos consagra, es Dios por su palabra el que nos salva, es Dios por su palabra el que cambia nuestras vidas. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Olguita, por favor, terminemos con oración. Gracias, Norma. Le damos gracias a Papito Dios por este espacio que la pareja siempre, con tanto amor y con tanta misericordia para todos y cada uno de nosotros. Amadísimo Señor, hoy te damos gracias y te pedimos a ti que fortaleciste a ese Eliezer para mantenerse fiel. Danos a nosotros un corazón que prefiera siempre la verdad, la justicia y el amor. Tú que respondiste a ese clamor del salmista, sostén también nuestras vidas, nuestra familia, nuestro país. Levántanos cuando nosotros caemos y protégenos del mal. Tú que miraste a Zaqueo con amor, con misericordia y lo llamaste por su nombre, míranos hoy a nosotros. Llámanos por nuestro nombre, llama a nuestra familia, llama a nuestro país Colombia. Quédate en nuestra casa, Señor, transforma nuestros corazones. Danos la gracia de reparar, de pedir perdón, de construir para la paz, cada uno desde lo que hacemos, desde lo que vivimos. Espíritu Santo, derrama sobre nosotros esa valentía, la esperanza y ese deseo de conversión, que en nuestra vida personal, familiar, nosotros podamos sentir tu amor y se manifieste en cada uno de nosotros. Amén. Mamita María, a ti como siempre te damos las gracias por interceder por todos y cada uno de nosotros y estar presente en estos momentos de oración para ser esa luz, esa estrella de la evangelización, como te llamamos, mostrándonos el camino hacia tu Hijo amado, hacia ese proceso que Él quiere que todos y cada uno de nosotros hagamos, que es de volverle a mirar a Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que a ejemplo tuyo, mamita hermosa, encarnando la palabra, podamos vivir nosotros ese encuentro personal con el Señor, con tu Hijo amado. Amén. amén. Le pedimos a Papito Dios que sea Él regalándonos su santa bendición, que nos da esa cobertura espiritual en todo momento y en todo lugar donde nos encontramos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, les damos muchísimas gracias por, como siempre les decimos, el perseverar en acompañarnos a compartir la liturgia de la palabra. Les invitamos también a reunirse de manera presencial en los grupos
donde nos encontramos en diferentes lugares. Los días lunes estamos en Subia, en Fusagasugá, el martes en el barrio Santos, el miércoles en el barrio San Cristóbal Sur, los jueves en Castilla, los viernes en Arborizadora Alta y en Bosa, y los sábados en el barrio Mirandel, Fuentes Norte. Aparece acá también nuestro número de contacto, 310-554-3814. Aquí pueden encontrar más información acerca de nuestra comunidad. Y como siempre les decimos, los esperamos con los brazos abiertos, no solamente para darle las gracias al Señor, para alabarle, para bendecirlo, sino para aprender un poquito más de su palabra cada día más y formarnos en el servicio y en la misión. También les invitamos a interceder unos por otros en el Santo Rosario de Intercesión que realizamos en la comunidad por Google Meet y por YouTube todos los días de lunes a sábado en el horario de las 3 de la tarde. Es una bonita oportunidad de unirnos como creyentes en ese orar, en ese interceder por las necesidades de todos. Como siempre, damos infinitas gracias a todos aquellos que con ese amor, con esas semillitas, esas ofrendas económicas de amor, hacen posible que todo este trabajo que hacemos a nivel comunidad, a nivel virtual, a nivel presencial, de llevar la palabra y hacer lo que el Señor nos indica, sea una realidad. Dios les bendiga y les multiplique al 100 por mil. Bueno, mis hermanitos, tenemos una invitación que Norman nos va a hacer. Le escuchamos. Sí, mis hermanitos, la invitación es para el próximo 29, sábado 29 de noviembre. Sábado 29 de noviembre vamos a tener una gran asamblea fraterna para todos los grupos de oración de la Renovación Católica Carismática de Bogotá o grupos de oración parroquiales en el templo de San Cristóbal Sur, parroquia San Cristóbal Sur, sábado 29 de noviembre de las 8 de la mañana a las 12 del día. Como es una asamblea fraterna, usted puede llevar algo para compartir. Puede llevar una gaseosa, puede llevar lo que quiera. Y pues queremos darle el tinte navideño, si quieres llevar buñuelos, si quieres llevar natillas, si quieres llevar lo que quiera. Entonces los queremos invitar sábado 29 de noviembre, gran asamblea fraterna de grupos de oración y de renovación carismática en el templo San Cristóbal Sur, de 8 de la mañana a 12 del día. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Muchas gracias, Norma. Dios le bendiga. Feliz y bendecido día para todos. Como siempre, que seamos esos embajadores de la alegría, de ese amor, de la escucha, de la misericordia del Señor. Que todo lo que hagamos, pensemos y digamos, siempre sea para darle la gloria al Señor. Un bendecido día.